The Needle, esa serie que hace ya unos meses, a lo tonto, entre la grabación y luego la publicación en el canal de YouTube, la verdad es que hace bastante os mostré esta especie de programa de pequeñas charlas o entrevistas entre Juan y colegas suyos del mundo del tatuaje, como fue el caso de Coco Fernández en el episodio anterior, que además de ser constructor de máquinas de tatuar de forma artesanal y tradicionales de bobina, de coil, también es tatuador, pero principalmente su mayor oficio, por el que es más conocido, es por sus míticas máquinas de tatuar resistentes al fuego. Si no entendéis la referencia, podéis ir a ver la reacción anterior, y allí cuenta esa anécdota que es flipante para un producto artesanal 100% que haya pasado eso con ese producto. Y en este caso ya empezamos con los tatuadores, los puramente tatuadores, ¿vale? Aunque hay un episodio que también era un poco de homenaje al protagonista de ese episodio, porque ya no está entre nosotros, que no es solo tatuador, sino que es el padrino del tatuaje en España para muchísima gente, influyente y demás, pero ya llegará el momento de él, de esa gran persona. Pero hoy volvemos al arte tradi, y digo volvemos porque ya hablé de este artista en mi canal, en la lista de tatuadores, de mejores tatuadores, en la lista de mejores tatuadores que hay en España. Hablo ni más ni menos que del genio y del máster del tatuaje tradicional puro y académico, como es El Vara, que trabaja en Madrid, igual que creo que todos los de esta serie. Bueno, en Illescas trabajaba en ese momento poco, ahora no sé dónde se ubica, porque recuerdo que se trasladó de ciudad, no sé si está más en Toledo o está en otra ciudad o no lo sé ahora mismo, pero diría que el resto trabajan o ejercen o han ejercido mayoritariamente en Madrid, menos el último, que es murciano. Pero bueno, en este caso, eso, vamos con Vara, con el crack del tradicional, para mí el mejor tatuador de estilo tradicional puro que existe ahora mismo en el mundo, y es mi opinión personal, la verdad. Y no es español, es uruguayo, si no recuerdo mal, pero lleva toda la vida en su estudio en True Love Tattoo. Y Juan, creo que fue hace 10 años, más o menos, fue a tener una charla con él y vamos a verla. Esto es The Needle, episodio 2, El Vara. Hoy nos encontramos en uno de los barrios con más historia y más encanto de Madrid, el barrio de Malasaña. Vamos a conocer con más profundidad el estilo tradicional. No podemos entender el tatuaje moderno sin él. Aunque nunca se ha perdido ni dejado de trabajar este estilo, actualmente ha vuelto con más fuerza que nunca. Vieja escuela y más conocido popularmente como Old School. El estudio que vamos a visitar hoy es referencia en este estilo. Su tatuador, con una experiencia de 24 años, es uno de los más reconocidos mundialmente. Lleva desde el 2002 en España. Su nombre es Gustavo Barahona, pero todos le conocemos como Vara. Bueno, ahí llevaba 24 años. Hace 10 años de esto, así que todavía está en activo y lleva la friolera de casi 35 años en activo, que se dice pronto, y con un estilo muy tradicional, que habría gente que podría decir, bueno, el tradicional no está de moda, pues estará en la ruina, o estará tatuando poco, o trabajando poco, que va. O sea, sigue on fire en True Love Tattoo y en convenciones y viajando por todo el mundo. Ya digo, opinión personal, sentando cátedra de cómo se hace un tatuaje old school de libro. ¿Cuándo empezaste a tatuar? Empecé a tatuar en el 90 exactamente, con 19 años. ¿Cómo te dio por el tatuaje? Fue un poco casualidad, o sea... En el 90, estamos ahora mismo en 2026, haced las cuentas, es una institución el Vara. Por eso para mí es el mejor, y porque le he visto trabajar en directo y porque es flipante la velocidad, la calidad, la precisión, la técnica. Es un genio del tatuaje old school de toda la vida, y por eso a día de hoy, pese a que a lo mejor quizás están de moda estilos como el blackboard o incluso el maldito minimalismo, que ya hablaré en un vídeo del minimalismo y por qué la mayoría del mundo del tatuaje le tiene tirria, y con razón. ¿Por qué el Vara sigue en activo? Pues porque es el mejor. ¿Por qué no descansa? Porque es el mejor. Y ya está. Y es que no hay más definición, que es el padre de... es el capo del tradicional, del old school, vaya. Siempre me gustó dibujar y... en esa época había muy pocos tatuadores, muy poca información y bueno,
Creo que fue un poco por decante, creo que de mis amigos era el que mejor dibujaba y a la hora de intentar fabricarnos una máquina de tatuar me cayó en las manos a mí y después que me haya dedicado a esto fue un poco casualidad, jamás me lo planteé como un trabajo y se fue dando. Porque además en aquella época, sobre todo por los años 90 y todo eso, era muy complicado el tema de conseguir material de tatuaje. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Con qué materiales empezaste a trabajar? Y los primeros años con materiales muy precarios, con lo que teníamos a mano, con lo que podíamos conseguir. Había muy poca gente que vendía materiales. El material que se conseguía era muy malo. Y después, bueno, en esa época empezando a viajar un poco a Estados Unidos y yendo a convenciones, a ver cosas, golpeando puertas y buscándote la vida, loco, porque era muy difícil. Era muy, muy, muy difícil. Esto es interesante. Creo que también hablé un poco cuando reaccioné a Coco sobre eso, sobre lo que ha cambiado, porque también Coco empezó un poco en el mundillo de las máquinas y del tatuaje en los 90 más o menos, a rolar por allí. Y es interesante, porque claro, él no es de España, aunque lleve muchísimos años ejerciendo en España y sea un madrileño más ya. Y es interesante su punto de vista, que es muy similar al de este lado del charco. Él es del otro lado del charco, obviamente. Y la visión era igual de diferente, pese a tener más cerca, pues eso, Estados Unidos, que aquí en España en esa época, para pillar una máquina de tatuar, por ejemplo, tenías que importarla desde Estados Unidos porque aquí no había comerciales que las vendieran ni nada. O hacerte muy amigo de un tatuador que viaje a Estados Unidos y vuelva y te la traiga y te ahorres un poco los gastos del envío, los portes y todo eso. O sea, han pasado muchísimos años, desde los 90 hasta ahora. La industria ha cambiado mucho. Lo dije creo en el vídeo de Coco, que yo llevo casi 18 años. Cuando suba este vídeo a lo mejor ya he cumplido los 18 años tatuando, todavía no. Llevo 18 años tatuando, no desde los 18 años. Y ya noto diferencia en el mundillo y estoy convencido que va a volver a cambiar, a dar otro giro, porque esto es así. No es necesariamente cíclico, yo diría que es como el olecoidal. Puede parecer que son ciclos, pero hay un pequeño cambio que desvía un poco la órbita y no hace el mismo círculo, no sé qué, no vuelve al mismo lado. A veces coinciden, pero es casualidad. Y un poco lo que ha dicho aquí Vara es eso, que era muy difícil antes. Ahora no es tan difícil, pero cuando yo empecé, yo diría que fue el momento, por lo menos en España, en el que más fácil era, por así decirlo, conseguir material de calidad y tal, que sí, que ahora material puedes conseguir más fácil todavía, pero de calidad no es siempre. Una máquina de Amazon no es buena, no va a ser buena, no te va a durar una máquina de Amazon lo mismo que una de Coco Fernández, aunque te cueste 3 veces más la de Coco, merece la pena pillarte la de Coco que no pillarte 3 de las baratas, ¿sabes? Pero bueno, que es un ejemplo que digo para un poco ilustrar lo que ha dicho, que era muy difícil en los 90, que cuando yo empecé, que fue en 2008, estaba más accesible todo y que ahora se ha complicado en otro sentido la cosa, pero bueno, es constancia, es capear temporales y seguir adelante si de verdad amas el oficio y amas el arte del tatuaje. El estilo tradicional, ¿por qué te afincaste o sobre todo por qué te especializaste un poco en el tradicional? También fue algo un poco casual. Empecé, o sea, en realidad actualmente, bueno, es lo que más hago, pero hago otros estilos también, sí. No es lo único que hago. Pero creo que fue un poco también un poco casualidad, las cosas fueron como llevándome a eso, no fue algo forzado de imponerme de voy a hacer tal o cual cosa, o es algo que se fue dando y creo que también es un poco como que vas buscando tus propias raíces en la raíz del tatuaje, en realidad, sí. ¿No? Es acojonante que el mejor tatuador de old school, para mí, como he dicho antes, del mundo, diga que se ha especializado y se haya metido en el tradicional de casualidad. O sea, porque sí. Le podía haber dado por otro estilo, le podía haber dado por el new school, le podía haber dado por el realismo. No. El tradicional, porque sí. O sea, sin un motivo que sea todo casual, hace más mágico que este tío sea el mejor en lo suyo. Para mí, ¿por qué el tradicional? Si tuviera por qué decirlo, para mí es tanto el tradicional como el japonés. Para mí son como los dos estilos que sintetizan un poco todo lo que es la base del tatuaje, ¿no? Para mí es un poco lo que sintetiza todas las raíces. De ahí en más, creo que todo salió a raíz de eso.
Totalmente de acuerdo con esto. Yo también lo he dicho siempre, que sobre todo el japonés, el tradicional, bueno, sí, a nivel teórico sobre todo, pero el japonés es perfecto para sentar las bases del tatuaje. O sea, si en un japonés no haces una buena línea sólida, un buen relleno sólido en el caso de que sea color, o un buen sombreado en el caso de que sea black and grey o blackboard, no va a resultar bien, no va a salir un resultado que sea objetivamente de calidad o muy bueno. Puede ser un resultón, puede gustar a la persona que se lo hagas, pero si no dominas las bases del tatuaje, no va a quedar perfecto. Yo tengo un tatuaje estilo japonés, porque está hecho por un experto en tatuaje japonés además, y está sin color porque yo no quiero color en mi cuerpo, y está muy sólido porque el japonés tiene que ser así. Que sí, que lo puedes modificar, pero si quieres hacer un estilo japonés no puedes modificarlo demasiado, porque entonces ya entras en otro rollo. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer un tatuaje japonés, como ya he hecho alguna vez algún dragón o lo que sea, siempre lo llevo a mi toque o a mi estilo, pero porque mi estilo no es japonés, mi estilo es más, yo diría, un blackwork con un toque personal o algo así, no sé explicarlo, porque mi estilo no se etiqueta exactamente de una manera concreta, pero si hubiera que asemejarlo a algo sería el blackwork, sobre todo por el nivel de saturación, y luego se basa mucho en la luz. Igual que todo mi estilo artístico, intento fundamentarlo en la luz, en mi interpretación de la luz. Porque además, cuando hablamos tatuadores, que hablamos de ti, muchos de ellos, una de las frases que más decimos es: loco, el vara controla de tradicional, pero ¿le has visto hacer realismo? ¿Sabes? Sí, es que... O sea, ten en cuenta que ahora qué sé yo, la gente tiene mucha más información y puede buscar una persona para hacerse determinado estilo. Por ahí, según lo que se quiera hacer, elige un artista. No es que se tatúa con el mismo tatuador siempre, ¿entendés? O sí, hay clientes que sí, si se hace más o menos siempre el mismo estilo. Pero también ahora, al tener más información, la gente tiene más donde ver y todo eso, es como que quizás te busca más por una cosa o por otra. Pero en la época que yo empecé y durante muchos años, tenías que hacer de todo porque la gente te pedía de todo. Ahora por ahí sí, la gente me pide más, ya bueno, de hace unos cuantos años para acá, me pide más el estilo que yo más hago, o quizás es lo que más se ve mío por ahí, ¿entendés? Por ende, lo que más te pide la gente. Pero hago un poco de todo. O sea, en la época que yo empecé, tenías que hacer un poco de todo, ¿no? Muy bien esto, porque además, ya digo, no me gusta que parezca que estoy hablando de mí o usarlo de excusa para hablar de mí, pero es que, claro, mi forma de pensar en el mundo del tatuaje es muy similar a la de este tipo de artistas que llevan 30 años, 25 años, 40 años. Por eso me pongo yo como ejemplo, porque es el mejor ejemplo que puedo poner. No voy a poner el ejemplo de alguien que yo no conozca al 100% lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y es que yo siempre digo lo mismo: para ser un buen tatuador hay que hacer un poco de todo. Esta gente que empieza por su cuenta una máquina de Amazon y hace blackwork y solo quiere hacer blackwork, pues no va a saber tatuar, va a saber copiar, entre comillas, un estilo. Pero de ahí a saber tatuar, pues es un salto muy grande, y no simplemente plasmar cualquier dibujo que te manden, sino que cuando lo veas por ahí lo reconozcas tú, y la gente que te conozca diga: he visto por ahí un chico con un tatuaje que seguro que hiciste tú porque está hecho así, 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 se ve así, así, así. Y han pasado, lo tenía a lo mejor, porque le conozco, lo tenía desde hace 5 años que no lo veía, por decir algo, me lo invento, y me ha dicho que sí, que era tuyo porque tal, y lo había reconocido solo con verlo, porque estás tú plasmado en el estilo del tatuaje que lleva esa persona. Y eso se hace con práctica y haciendo de todo. Yo no, en el caso de Vara, por ejemplo, no le piden realismo, pero también hace realismo. Y lo que ha dicho Juan, ¿has visto a Álvaro hacer realismo? Le da su toque, pero hace un realismo que yo llamo realismo clásico o realismo old school, que es un realismo no fotorrealista, pero sí que si tiene que hacer un retrato de alguien, sabes que es ese alguien. En mi caso, por ejemplo, pues eso, si tengo que hacer color lo hago, pero se va a notar que lo he hecho yo por cómo está aplicado o por el tono de los colores, que a lo mejor no es tan luminoso como otro artista que su estilo se basa mucho en colores muy vivos o muy chillones, o lo que sea, o porque solo tiene un toque de color, que a mí me parece muy bonito, por ejemplo, en algunos casos, que quede bien, meter un toque de rojo, por ejemplo, en un tatuaje totalmente blackwork, y ya está, y no es alejarme de mi estilo, es incluir lo que conoces, porque has hecho de todo, en cualquier cosa, meter tu estilo en cualquier cosa, vaya.
Y lo que ha dicho ahora, en su época, en la mía también, y de los 90 a los 2000 hay un salto grande, pero también había que hacer de todo, y hay que hacer de todo para mí, para ser un buen artista de verdad. Ahora tenés chicos que empiezan a tatuar y hacen tradicional y no hacen nada más, por ejemplo, ¿entendés? Que es muy común ahora, se ve mucho. Según como lo enfoques el tradicional, creo que prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, cualquier idea, si le buscas la vuelta, la podés llegar a dibujar dentro de ese estilo, ¿entendés? Más o menos cualquier cosa. Incluso, ya te digo, podés hacer algo de iconografía japonesa y trasladarlo al tradicional y hacerlo de otra manera. Como prácticamente cualquier idea. Aparte lo que tiene el tradicional para mí, que es algo que iconográficamente es más cercano a cualquier persona, qué sé yo, al hecho de que podés emplear, por decirte, desde no solo creatividad, sino hasta un poco de sentido del humor o humor negro, tenés muchos recursos, ¿entendés? Un estilo que es muy amplio. Si lo llevas a emplear un poco de creatividad, hay mucha gente que también se dedica solamente a reproducir flashes antiguos, que no lo veo mal, y a mí me encantan, y de hecho me gusta hacerlo también. Pero es como limitarte un poco, y la idea en esto, creo que como cualquier tipo de arte, la idea es que puedas expresar cosas, que la gente venga con una idea y te pueda decir, mira, me gustaría hacer tal cosa, pero no sé si en este estilo se puede hacer. Vamos a verlo. Es que, claro, creo que argentino o uruguayo, no estoy seguro, pues siempre la cago, pero bueno, es de aquella zona y habla mucho, pero bueno, que es lo que he dicho antes, que un buen artista no se limita a hacer, pues eso, lo que ha dicho el flashes. Los flashes son, pues, los walking tattoos, por decir un ejemplo. Estos tatuajes que son pillar el diseño, plasmarlo en la piel, tal cual, y el darle tu toque o el intentar adaptar una idea a tu estilo y que quede algo más único. Eso es lo bonito y lo que te hace un artista de verdad, es un poco lo que yo decía antes. Y es que eso es genial. O sea, el tradicional, al parecer, a gente que no entiende a lo mejor del tema o lo que sea, pues puede decir, nada, pero el tradicional es hacer este tipo de dibujo, este tipo de dibujo, este tipo de dibujo y poco más. Pues lo que ha dicho él, lo bonito y lo que te hace ser un artista es modificarlo un poco, adaptarlo, hacerlo un poco tuyo, adaptarlo a la idea de la persona, porque a lo mejor la persona tiene la idea de plasmar la memoria de su padre, por ejemplo, pero con un tatuaje iconográficamente tradicional, pero no quiere que tenga, por ejemplo, una chica desnuda, por decir algo muy clásico en el tatuaje tradicional. Pues, pero quiere que esté una chica clásica de tatuaje tradicional y demás. Pues bueno, a ver cómo lo podemos llevar, dime un poco los gustos de él a lo mejor, o cómo podemos incluir algo que le represente a él o lo que sea, y modificarlo o taparla o hacerla de otra manera y tal. Eso es lo bonito, el jugar con las bases y crear algo único, que no siempre lo puedes hacer porque hay gente que está muy cerrada a su idea y quiere tal cual, y bueno, pues hay que hacerlo tal cual y se hace. Pero si tienes la oportunidad de hacer que la pieza que viene a hacerse contigo sea única, pues es mejor que limitarte a, vale, quiere esto, pues dibujo esto tal cual lo quiere, se lo hago y ya está. Me refiero que siempre se puede dar una vueltecita y proponerle algo a la persona que viene a ti que sea más personal y que sea más exclusivo. Y que sea más exclusivo. No se lleve algo estándar que, lo que he dicho antes, que no se pueda reconocer. Al revés, lo bonito es que alguien que te conozca vea por ahí un tatuaje tuyo en alguien que no conoce, en un random, y diga, coño, eso seguro que lo ha hecho tal porque le conozco y sé su rollo y está plasmado su rollo ahí. Eso es lo bonito. Buscas la vuelta y te tomás el curro de hacerlo, se puede hacer. ¿Cómo ves el tema este de la globalización un poco del internet? Nos ha unido mucho a los tatuadores, o el poder visualizar el trabajo de uno y el trabajo de otro. En tu caso, tu estilo es muy imitado, dentro de que es un tradicional más clásico, pero es muy imitado. ¿Cómo ves lo bueno que tiene internet a la hora de conocer trabajo de otra persona y lo malo que puede llegar a ser la imitación pura y dura, que se ve mucho? Y en tu caso, sí, tu estilo es bastante imitado y copiado. Sí, bueno, qué sé yo, es un poco, qué sé yo creo que en todo hubo un antes, con la llegada de internet hubo un antes y un después en un montón de cosas. O sea, internet te da la posibilidad de mostrar tu trabajo a gente que lo puede llegar a ver desde cualquier parte del mundo sentado en su casa o desde el mismo móvil mientras está en el autobús yendo al curro. ¿Entendés? Eso, por ese lado está buenísimo, porque cualquiera puede acceder a tu trabajo. Y bueno, después el tema de que alguien lo copie, o sea,
qué sé yo, referencias usamos todos, del primero al último, todos usamos referencias. De tatuaje, de arte, de fotografía, de lo que quieras, pero todos usamos referencias. Ahora, una cosa es usar referencia y otra cosa es copiar, ¿no? Qué sé yo, pero eso es inevitable. O sea, es el riesgo que vos tenés cada vez que pones una foto de un tatuaje en internet, sabés que alguien lo puede llegar a copiar, que lo pueden tomar como referencia o que alguien la puede imprimir la foto, poner un papel de calcar encima y planchárselo a alguno tal cual está. Es un riesgo que hay que correr, ¿no? Es interesante y bueno, es obvio, es obvio que cualquiera que se dedique a esto estará de acuerdo con Vara, porque es que es eso. Y a día de hoy, ya digo, esto es de hace 10 años y a día de hoy más difícil es intentar eso, ser exclusivo por esto precisamente, porque ya hace 10 años podía, como ha dicho él, alguien pillar tu diseño, hacer el calco y plantarlo tal cual está y copiarlo. ¿Eso hace que se devalúe tu arte original? No, lo que hace es devaluar al que te copia como artista. ¿Por qué? Porque no es un artista, es un copiador. Igual que los fotorrealistas copian fotos, oye, es inevitable, como ha dicho él, y no pasa nada. Molesta cuando te copian, porque hasta a mí, que no soy nadie, me han copiado alguna vez, pero es que es inevitable, es el riesgo que hay que correr, como ha dicho Vara, y es el precio que hay que pagar de estar en las redes. Y si no estás en las redes, por mucho que vayan algunos de dignos de no, yo intento subir poco a las redes, no sé qué, si no estás en las redes no eres nadie, y en el arte es un medio muy bueno para difundir tu arte, sobre todo a niveles fuera de tu zona cercana, de tu terreno cercano, y tienes que correr ese riesgo para, más que probable, si te lo ocurres y juegas bien tus cartas, obtener un beneficio a nivel de que la gente vaya a ti, de que incluso hayan visto a alguien que ha copiado tu tatuaje, como me ha pasado a mí, ya digo, no soy nadie, pero me ha pasado, y conozco muchos artistas con los que he hablado alguna que otra vez de esto, que les ha pasado, que han ido y han dicho, oye, me quería hacer este tatuaje, tal cual está, no sé qué, y resulta que es un tatuaje que has hecho tú. Es como, vale, yo te lo hago, si ese tatuaje es mío. ¿Cómo que es tuyo? Si yo se lo he cogido a un Instagram de Pepito Tattoo Artist de Logroño, pues Pepito Tattoo Artist me vio por Instagram mi tatuaje, o la persona que fue a hacérselo vio mi foto, no mi Instagram necesariamente, pero la foto de mi tatuaje, y lo ha copiado. Pero bueno, es lo que hay. O sea, lo bonito es primero preguntar a la persona si te deja darle tu toque. Si vienen con un tatuaje tuyo, el toque ya está dado. Pero en ese caso puedes decirle, bueno, te lo hago si quieres, pero si quieres lo modifico un poco para que no tengas un clon de un tatuaje que además yo ya he hecho. Puede parecerle bien o puede parecerle mal, pero bueno, para mí es de ser buen artista proponerle una opción más exclusiva a la persona, y no que se lleve un clon de algo que ya has hecho, además tú. Es que no hay otra palabra para definirlo como la que ha dicho Vara, es que es inevitable. A mí particularmente realmente no me gusta, y es indignante a veces cuando la gente lo hace, pero bueno, no se puede evitar, no podés ir contra eso, ¿no? Es el pro y el contra que tiene. O sea, vos ponés algo y accedes a que lo vea un montón de gente, pero también accedes a que lo pueda copiar mucha gente. Eso no lo podés evitar. Bueno, está redundando en el tema, pero es eso. Yo diría que si no quieres que te copien, arriésgate a cerrarte en un nicho más limitado y no subas nada de tu obra a redes sociales, a ninguna, y que tu clientela tampoco lo suba y tal. Te cierra mucho y te quita mucha clientela potencial, pero bueno, si no te quieres arriesgar, solo puedes hacer eso. Si no, entra en el juego y asúmelo. A mí personalmente también me parece mal que la gente copie. Que use referencias no, porque como ha dicho él, todos usamos referencias y las referencias son buenas. Para dibujar simplemente por dibujar, las referencias son buenas porque una buena referencia puede dar pie a una buena obra. Pero que te copien al detalle, pues obviamente no te parece mal, te molesta, te fastidia. Pero bueno, es parte del juego, es parte del oficio y es parte del game, vaya. Es un copyright de cada tatuaje. Estaría bueno, pero bueno, no se puede. A ver, salto de Buenos Aires a Madrid, porque sí, viniste directo a Madrid. Sí. ¿Cómo fue ese salto? Di vueltas un poco por el medio, pero sí, siempre... Sí, o sea, en realidad cuando me vine a vivir aquí, vine a trabajar al estudio de un amigo, del Miki, un estudio que se llama Sion Tattoo en Tarragona, que ya había estado currando una temporada antes. Estuve un tiempo ahí, después Román me ofreció trabajar en el Magic. Pasé a trabajar en el Magic y después ya me quedé aquí en Madrid. Abrí este estudio ya hace casi 9 años.
Y bueno, bien. También todo un poco por casualidad, lo que te digo. Yo siempre tuve la suerte de que las cosas fueron rodando y fui rodando atrás de las cosas, quizás, ¿no? Pero sí, Madrid me gusta mucho, me siento muy a gusto aquí. Y bueno, yo llevo mucho tiempo aquí, tengo mi vida ya aquí, ¿no? ¿Cómo te repartes un poco el tema de trabajo de estudio, trabajo de viaje? Quizás hay veces que es por épocas. Hay por épocas que hago unas cuantas convenciones seguidas, por ir por un tiempo no hago alguna. Yo creo que es una parte interesante del trabajo. Las convenciones te dan posibilidad de que mucha gente quizás acceda a tatuarse, que por ahí no por tiempo, por falta de medios o por lo que sea, no puede viajar y por ahí te tiene más a tiro y se puede tatuar con vos. Es otra forma también de mostrar tu trabajo. Es una forma también de conocer un montón de gente súper interesante. Cambiás un poco de sitio de trabajo. Ves cosas nuevas, ves otra gente trabajando. No solo te digo en convenciones, hay veces que por ahí voy a trabajar de invitado también en algún estudio fuera. Generalmente a estudios de amigos. Y bueno, también es una forma también. La paso bien, no te lo tomas tanto como trabajo, ¿no? ¿Qué artistas te influenciaron sobre todo en aquella época para entrar en el mundo del tatuaje? Vale. En aquella época los tatuadores tampoco había mucho, o sea, y no había internet, empezando por ahí. No había... las revistas de tatuajes que había eran muy pocas en esa época, todavía, qué sé yo. En la época que yo empecé a tatuar salía la primera International, eran los primeros números de la Esquina Art, había muy pocas revistas. Y lo único que tenías, la única forma que tenías de ver el trabajo de otra gente era a través de las revistas. Y gente que me haya influido, y tatuadores de esa época, como por decirte, no sé, Mike Malone, Ed Hardy, Philip Blue en esa época ya me gustaba mucho, había mucha gente que me gustaba. Y gente con la que tuve oportunidad, que tenía más cerca, había un tatuador argentino que se llamaba Judas, que me influyó muchísimo. Para mí siempre fue un artistazo, o sea, para esa época era muy bueno. Cacho, otro tatuador argentino, y creo que por esa época para de contar. Has dicho antes que entró en el tradicional de casualidad, todo de casualidad, pero sus referentes son los magos y los estandartes mayores del estilo tradicional y old school del mundo. Ed Hardy, Philip Lee al principio, porque Philip Lee se hizo muy conocido por su estilo particular haciendo japonés, haciendo tatuaje asiático, pero al principio hacía mucho tradicional. Judas creo que también es tatuador tradicional, porque me suena que cuando yo empecé vi trabajos de él que son también, vamos, del libro de cómo hacer un tatuaje tradicional. El otro que ha dicho no lo conozco, no lo conocía cuando lo he visto en su día y no lo conozco, no me suena. Pero yo, vamos, diría que también está todo tradicional, seguro. O sea, fue de casualidad, pero sus referentes eran los que eran. Es como yo, ¿por qué me gusta el rollo dark que da el Blackwood? ¿Por qué me gusta siempre que haya un toque en mi estilo artístico como dark? Pues porque artistas que siempre me han molado, muchos han hecho rollo muy oscuro, basado en la luz muy penumbrosa, muy dark. Se podría decir, como puede ser clásicos del arte clásico como Caravaggio, o tatuadores como Robert Hernández, que para mí es de los primeros referentes del mundo del tatuaje y es un artista y un mago del freehand. Bueno, tengo un vídeo en mi canal, los dejaré por aquí, hablando de él y de por qué es para mí el mejor en lo suyo. Y ese tipo, también Philip Lee me molaba cuando empecé en el mundo del tatuaje, pero también eso, el rollo dark me tiraba mucho porque pega conmigo también, a él me imagino que también le pega, porque en el mundillo skate de los 90 el tatuaje old school se llevaba mucho, la estrella de 5 puntas clásica en el codo o en el pecho. Los primeros que se hacían esas estrellas en los 2000 y finales de los 90 y tal fueron los skaters y los bikers y los breakdancers y los grafiteros y todos los del mundo urbano. Yo por lo menos los primeros que vi con ese tipo de estrella tatuada o eran grafiteros o eran bailarines de break o eran, pues eso, skaters o hacían BMX. No me influyó porque, sí, a ver, obviamente alguna hice cuando empecé y tal, pero no me influyó porque el estilo clásico no iba conmigo. O sea, si va contigo algo, siempre involuntariamente
te va a dirigir y te va a llevar a lo que más va a ir contigo y más te pega, y luego ya tú vas a desarrollar y potenciar más el estilo que te identifica a ti mismo y como artista. ¿Proyectos de futuro? Proyectos de futuro. ¿Inmediato? No, nada en particular. O sea, seguir haciendo por ahí, empezar a viajar a algunos lugares que no he ido hasta ahora, lugares a los que hace tiempo que vengo postergando de ir y por H o por B no he ido. Creo que como proyecto inmediato eso, estoy planeando, no sé, por ejemplo, ir a Australia, que no fui nunca, y tengo muchos clientes de ahí, incluso que tatúan, o sea, en convenciones, o incluso hay mucha gente de Australia que viene a tatuarse aquí, y es un lugar que por ahí me gustaría ir, que no haya ido, y no sé, ya más que eso, proyecto inmediato. Seguir trabajando mucho y duro. Sí, seguir trabajando como a diario. Sí, tratar de seguir que mi trabajo me siga pareciendo interesante, tratar de buscar eso. O sea, cuando intentás probar cosas nuevas, intentás avanzar, eso es lo que hace que sigas disfrutando de tu trabajo, ¿no? Y eso es súper importante. Me jodido, o sea, no me gustaría o sea, hay algo que si alguna vez me lo planteé es no dejar de disfrutar de mi trabajo. Eso me encantaría que siga siendo así. Brutal, brutal. Y para mí es de lo más importante que tiene que tener un artista y un tatuador, sin ir más lejos, como es el caso de él o de cualquiera que quiera ser del mundo del tatuaje. Disfrutar de ello y no pretender ser millonario, porque tatuadores millonarios de verdad hay pocos, y los que lo han conseguido han tardado mucho en conseguirlo, y mucho trabajo hay detrás y muchas penurias hay que pasar, porque el mundo del arte no es un mundo para hacerte millonario, es un mundo para disfrutar de lo que haces y que los logros vayan llegando de forma orgánica. Si lo fuerzas, se destruye. Y muy grande Vara, ya digo, uno de los mejores, para mí, no me cansaré de decirlo y lo repetiré 1000 veces, para mí el mejor tatuador de old school y el estilo tradicional del mundo. Este argentino, que siempre que hablo de él, no estoy seguro si es de Argentina o de Uruguay, es argentino, es de Buenos Aires. Y ya habéis visto también el cambio de los 90 a hace 10 años que fue esta entrevista, cómo ha cambiado ahora las cosas en general. Es bastante notable, la verdad, pero tampoco en el tradicional es excesivo en su caso, porque es lo que ha dicho a lo largo de la charla. Si a la gente le gusta lo que haces, va a ir a por ti. Él en su caso no es como otros que su año lo divide entre convenciones y trabajar en casa. Él de repente hay un año que va mucho a convenciones, hay veces que no va. Yo la verdad es que diría que solo lo he visto en una convención y diría, a nivel nacional por lo menos, se mueve poco en convenciones. O sea, es difícil verle en convenciones en España y es más habitual verle en convenciones pues que generalmente él es invitado a participar porque ya le reservan la cabina, como le pasa a Deborah Cherries o le ha pasado hasta hace nada, creo que hasta incluso este año o el año pasado en la convención de Francia, en la Mundial del Tatuaje. Pero bueno, por ahí tiene una entrevista de Deborah Cherries que habla también de esto, y si, oye, queréis que la traiga al canal, aunque a lo mejor me salta el copy porque es de otro creador de contenido del podcast, pero os puedo traer esa parte o las partes más importantes, y espero que no le importe a ese creador de contenido que hable de ello, porque este tipo de contenido yo lo hago a nivel divulgativo y para que la gente pues vea lo curioso que es el punto de vista de cada artista, del oficio, sobre todo gente con tanta trayectoria, que vea cómo ha cambiado desde que empezó hasta la actualidad, o como en este caso de The Needle, hasta hace 10 años a día de hoy, de esta grabación. Poco más que añadir, la verdad. No lo he parado mucho porque es que da gusto escuchar a eminencias como Vara hablar de forma tan clara y tan limpia y con cero hate y demás. Y tampoco quería yo avasallar el tema con anécdotas mías, pero bueno, hay algunas cosas que son extrapolables a mi punto de vista, pero en general estoy totalmente en la misma sintonía que él, así que por eso tampoco ha habido muchas pausas. Nada más, espero que os haya parecido entretenido y curioso por lo menos. Like, comparte, suscríbete si no lo estás. Abajo, como siempre, están los comentarios. Si quieres que hable de otros artistas que a lo mejor no han estado en The Needle, pues puedo buscar alguna entrevista o algún podcast en el que hayan hablado y comentar a lo mejor esta visión que tienen ellos a nivel personal del mundo del tatuaje y
opinar al respecto, pues abajo en comentarios me lo dejáis, y si me dejáis además links directamente de un podcast que queréis que comente o lo que sea, pues si pueden ser fragmentos concretos, porque los podcasts suelen ser muy largos y para reaccionar serían eternos, pues mejor. Y eso, comentarios siempre con respeto, que en esta comunidad pequeñita de momento se valora siempre que haya respeto, y las faltas de respeto son eliminadas por limpiar de ponzoña innecesaria este canal. Así que eso, like, comparte, suscríbete en estos comentarios de lo que queráis ahí abajo, links de interés también ahí abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Tinta eterna, cicatriz del tiempo, no dibujo sobre lienzo, dibujo